Bueno, primero que nada les doy la más cordial bienvenida a este módulo Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Me presento. Como su asesora virtual, Ivonne. Soy licenciada en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. No tiene mucho que terminé también una segunda carrera en Psicología Social. De hecho, estoy haciendo mi servicio social en apoyo psicológico de SAPTEL. No tiene mucho tiempo que estoy brindando mi servicio social en esta institución. Más bien es un programa. Ya tengo cumplido 7 años de ser asesora virtual en este proyecto de Prepa en Línea CEP. Entonces, siéntanse con la confianza, quítense los nervios, la pena, la vergüenza de preguntarme cualquier duda que se tenga con respecto a todo lo que conforme este módulo en cuanto a recursos, en cuanto a actividades, en cuanto a participación en foros, etc. Formas de evaluar. Yo les sugiero que sus actividades integradoras, la participación en el foro de integración, su proyecto integrador, las realicen mediante la rúbrica, porque la rúbrica es de la cual nos apoyamos para evaluarles. Recuerden que sus actividades integradoras de semana 1 a la semana 3 equivalen al 42% de su calificación final. El proyecto integrador equivale al 30% de su calificación final. El foro de integración equivale al 8% de su calificación final. La autoevaluación equivale al 5% de su calificación final. El 10% es de habilidades socioemocionales y el otro 5% restante es de actividad en plataforma. La actividad en plataforma es desde revisar todos los recursos que conforman el módulo, la realización de sus actividades integradoras, de los ejercicios que están con un lapicito de color verde, de esta parte de participar en el foro aprendiendo, que aparte los invito a que participen. Yo sé que no se evalúa el foro aprendiendo, pero se mostrarán datos interesantes. Entonces participen. ¿Alguna duda, comentario hasta aquí? ¿Ninguna? ¿No? ¿Qué antecedentes aparte de la revolución industrial consideran relevantes y antecedentes de la Primera Guerra Mundial? La revolución industrial conforma el siglo XVIII, XIX, que son los años 1800. En 1900. De hecho, la revolución industrial incluso abarca los 1700, es decir, el siglo XVII. Hay algunos historiadores que la dividen en 4 etapas.
y la segunda revolución industrial es lo que ven de la Primera Guerra, justamente porque tiene una relación con la Primera Guerra Mundial. Yo incluiría otros dos antecedentes. El siglo de las luces, que de hecho su compañera mencionaba que una de las características de la revolución industrial justamente eran los avances tecnocientíficos. ¿Cuál es una característica del siglo de las luces? El uso de la razón. Y el uso de la razón va relacionada con los avances tecnocientíficos. Desde este siglo se tiene esta idea hasta la revolución industrial, que el uso de la razón y los avances tecnocientíficos sirven para mejorar la calidad de vida de las personas. Esta idea se cuestiona, se replantea, sobre todo durante la Guerra Fría. Hay otro antecedente importante. La Revolución Francesa. ¿Alguien sabe en qué año se da la Revolución Francesa? En 1789. Hablando de ideales del siglo de las luces, del uso de la razón. ¿Alguien sabe cuáles son los ideales de la Revolución Francesa? Así es. La igualdad, la libertad. ¿Cuál otra? Así es, la fraternidad. Esto es importante considerarlo, porque sobre todo al término de la Segunda Guerra Mundial, esto se va a convertir en esto, la necesidad de hablar de derechos humanos. Viene de aquí, de la Revolución Francesa. ¿En qué países se da estos acontecimientos históricos? ¿En qué países comienzan? Sí, la Revolución Francesa tiene que ver, así es. Así es. Uno de los países en los que se da esto es Francia.
¿Cuál otro? Gran Bretaña. Y la Revolución Francesa tiene mucho de los dos acontecimientos. El uso de la razón, que cuestionaba esta idea de que las personas llegaran al poder, a un imperio, a un reinado, a una dinastía, por mandato divino, por este Dios. Y en la Revolución Francesa incluso se degolla a los reyes. ¿No es así? Esta revolución industrial empieza aquí. Y también el siglo de las luces. Pero cuéntenme, ¿qué características recuerdan de la revolución industrial? Ya había mencionado uno. Los avances tecnocientíficos que van desde la investigación, el transporte, la comunicación, la medicina, pero también desde la productividad, desde la creación de máquinas. ¿Y cuál otro? Lo militar. Como dato curioso, y aquí es donde se empieza a replantear esta idea de que los avances tecnocientíficos son para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Sabían que la Primera Guerra Mundial fue la primera guerra donde se utilizó el tanque? Y este es un invento que proviene de Inglaterra. Señal de que la revolución industrial y el siglo de las luces empieza en uno de estos países, Inglaterra y Francia. El tanque viene de Inglaterra.
Y el tanque se utiliza justamente en la Primera Guerra Mundial. Ahí se empieza a cuestionar esta idea de que los avances tecnocientíficos sirven para mejorar la calidad de vida de las personas, porque sobre todo en la Segunda Revolución Industrial, los avances tecnocientíficos se utilizan para la guerra. ¿Qué otro elemento de la Revolución Industrial? Pues la industrialización misma. ¿No es así? La industrialización misma, el incremento ¿de qué? ¿El incremento de qué? De la mano de obra, del mercado, de la explotación de esa mano de obra, de lo económico, del poderío, y la necesidad de que este incremento sea a nivel territorial. Evidentemente esto también trae transformación social, económica, política, de la productividad misma, ya que recuerden que se pretendía reducir el tiempo y el espacio, que fuera más productivo, que si se tardaban antes en hacer 10 camisas en un mes, que las máquinas sirvieran, que la mano de obra sirviera para incrementar esta productividad. ¿Qué otra cosa? La transformación militar. ¿Qué otra cosa? La mano de obra se empieza a sustituir por máquinas. ¿No es así? Y también estos países pasan de lo rural a lo urbano y del campo a la ciudad. Estas son las transformaciones. Recuerden que antes de la Revolución Industrial, muchos de los
de las profesiones, etcétera, se hacían desde casa. Se cultivaba la agricultura, la pesca, la ganadería, la carpintería, el que fuera zapatero. Era desde casa. Y con la revolución industrial, la gente tiene que salir a buscar un trabajo en las fábricas. Se sustituye esto por esto. Y por último, existe otra. El expansionismo. Desde el expansionismo militar, el expansionismo territorial, el expansionismo de los avances tecnocientíficos, el expansionismo económico, del poderío, del mercado y evidentemente de la industrialización. Pero, una pregunta. Estas características de la revolución industrial son para todos los países. La respuesta es no. No es para todos los países. Y regreso a la parte de que se da este expansionismo territorial. También trae consigo mismo este otro acontecimiento, la colonización. Así es, las características se dan en lo que vienen siendo las potencias imperialistas. ¿Y cuáles son esos imperios? Gran Bretaña,
el Imperio Alemán o Prusia, y con esto el Imperio Austrohúngaro. Estos surgen de este. ¿Alguien sabe la diferencia entre Gran Bretaña, Inglaterra y Reino Unido? Así es, Reino Unido es de une a varios países. Inglaterra es una parte. Gran Bretaña justamente proviene de este imperio. Me voy a basar en mi mapa. Reino Unido es desde Escocia, Inglaterra, Irlanda. Es eso. Es eso el Reino Unido. Inglaterra es una parte que más o menos queda aquí. ¿Alguna duda? ¿Aclarado? ¿Todo bien? Esa es la diferencia. Y falta otro. El Imperio Otomano, que abarcaba lo que hoy conocemos como Turquía, que es una partecita de Europa, y abarcaba gran parte del continente asiático. Es importante este antecedente porque justamente muestra este conflicto que existe, por ejemplo, entre Japón y China, entre Turquía con Japón y China, etc. Estas son las colonias. Estas desaparecen al término de la Primera Guerra Mundial. Estos son los imperios, perdón. Y estos imperios colonizan para expandir su mercado, para expandir su territorio. De hecho, esa es una de las características de las potencias imperialistas: expandirse territorialmente, colonizar, conquistar, invadir otros países. ¿Y a qué países pertenecen estas colonias? Si estamos hablando de países propiamente de Europa. Asia, sí. América. A África. Y ahí tenemos la conquista de España a México, por ejemplo. Y ahí tenemos a Inglaterra, a Estados Unidos. Y ahí tenemos a Francia con varias colonias en África principalmente. Portugal es uno de los países con mayor número de colonias. ¿Todo bien hasta aquí?